Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos nosotros distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio en nuestro canal de YouTube y también en formato podcast en Spotify, en iVoox y en iTunes. Además, también tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, que puedes acceder dejando tu correo electrónico en el siguiente enlace, que es www.conversacionesemocionales.com/regalo. Además, también dejaremos el enlace en la descripción de este capítulo. Y así, una vez al mes, te enviamos un correo electrónico con las últimas novedades, las últimas publicaciones que hacemos los tres en relación al desarrollo de la inteligencia emocional y también si organizamos algún evento, asistimos a algún evento o algún acto especial en el cual también tratamos este tema que nos gusta tanto, que es la inteligencia emocional. Bien, pues estáis, y no hace falta decir, estáis invitados, invitadas a formar parte de esta comunidad que poco a poco va creciendo. Y ahora sí, es momento de presentar el tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar del deporte nacional, de hecho, deporte nacional de España, que no es otro que el de la envidia, ¿sí? Vamos a hablar de cómo gestionar cuando sentimos envidia por la situación o por lo que está viviendo otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros ese sentimiento, esa emoción, eso que estamos, ¿no?, llamando, que se conoce como envidia, ¿no? Sentir envidia, ¿cómo podemos gestionar eso? Y vamos a hablar de distintas emociones y también de ideas y creencias que nos llevan a este sentimiento, ¿no? Así que hoy me gustaría empezar con Juan Pedro y bueno, pues no sé, ¿cómo podemos dar ahí una primera impresión, unas primeras palabras sobre cómo gestionar cuando sentimos envidia? Juan Pedro. Bueno, pues David, oye, cuando estabas diciendo, ibas a decir el tema, eh, pues pensaba que hoy tocaba hablar sobre fútbol, deporte nacional, Efectivamente. Ahí pero no, también es verdad que la envidia ha habido un giro en el guión. Entonces, efectivamente, es un deporte nacional, aunque poco reconocido de nosotros hacia los demás. O sea, sí que es muy reconocido de los demás hacia nosotros, es decir, la gente me tiene envidia, Sí, pero yo reconocer que yo tengo o siento envidia hacia otros, esto ya es más difícil de reconocer. totalmente. Entonces, pues nada, yo creo que como siempre solemos decir, creo, ¿no?, que el primer paso es aceptarlo, es reconocer que estamos sintiendo envidia, eh, que es ese sentimiento de carencia, ¿no? Cuando alguien pensamos que ha logrado algo o tiene algo o ha conseguido algo que nosotros pensamos que también merecemos por cualquier causa y no lo tenemos. Entonces parece como que hay un sentimiento de pérdida, ¿no? El otro lo ha logrado y yo no, con lo cual el otro gana y yo pierdo, Eso, ¿no? exacto. Y entonces esto nos da, pues bueno, yo creo que se mezcla un poco la rabia también, ¿no? Primero hay Sí, un sentimiento de carencia, quizá, de escasez, de yo no lo tengo, yo no lo logro, pero lo merezco, y entonces ahí aparece la rabia, quizá. correcto. Como una Entonces, injusticia, ¿verdad? sí, y entonces incluso puede haber, bueno, pues se suelen surgir o pueden surgir conductas de protección del tipo ataque, ¿no? También, es decir, pues no es para tanto lo otro, no sé qué se piensa, y entonces empezamos a desvalorizar, ¿no?, de alguna Exacto. manera el logro o lo que sea del otro, o puede ser que se ha ido de vacaciones, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O bien no hay conducta de agresión, pero sí que hay un sentimiento de rabia hacia adentro, ¿no?, interiorizado, que lo masticas, ¿no?, y te lo quedas tú. Y a lo mejor dices o tratas de poner buena cara o decir, mira qué bien, ¿no? O me alegro, así con los dientes apretados, me alegro, ¿no? Pero en realidad hay una rabia interna. Y, entonces yo creo que el primer paso es aceptarlo, porque si no, sin aceptación, esto lo dice mucho Mercè, ¿no?,
sin aceptación, pues ya no hay transformación, ¿no? No hay cambio. Entonces, aceptarlo, y aceptarlo, yo digo, para uno mismo. O sea, no hace falta aceptarlo en las redes sociales y publicar que tienes envidia, ¿no? O sientes envidia, sino aceptarlo para ti, al menos para ti. Y a partir de ahí, aceptarlo significa darse amor, o sea, es decir, comprenderse, amor con mayúsculas, comprenderse, sentir compasión incluso hacia uno mismo, que es bueno, ese sentimiento, esa empatía, ¿no? Esa comprensión y ese querer dejar de sufrir. Y luego el siguiente paso sería trascender ese sentimiento que viene, bueno, viene un poco automático, ¿no? Si hay comprensión y si hay compasión, pues se termina trascendiendo. Porque, a ver, yo creo que no sé lo que opinaréis vosotros, ¿no? Yo creo que lo que buscamos aquí para poder superar la envidia es comprender que no hay carencia de ningún tipo por nuestra parte. Es decir, porque si uno gana algo o está mejor que nosotros o creemos que está mejor, no significa que eso que nosotros perdamos o que estemos peor. Es decir, no hay una cuota de éxito y si alguien, una cuota finita, ¿no? Y si alguien se lleva una parte, pues hay menos para mí, ¿no? Que esto es lo que solemos pensar, ¿no? Que la tarta del éxito o del logro o del bienestar es finita y cuando alguien se lleva una porción, pues ya queda menos para mí, ¿no? Claro, Juan Pedro, porque eso, por ejemplo, en el deporte, ahora sí el deporte de verdad, sí que sucede, ¿no? Que solo hay premio para el primero, ¿no? O que solo hay un primer premio, solo hay un campeón, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿Qué sí, muy competición? bien. Muy bien, has hecho bien en poner ese ejemplo, porque Sí, quizá de ahí viene de que nos educan en competitividad, exacto, en que uno tiene que ganar y otro que perder. exacto. Sin embargo, la vida no es así. La vida, uno aprende que no es así. La vida hay de todo para todos. Ujú. Sí que es verdad, ¿no? Como no sé quién dice la frase, ¿no? Hay una frase que dice que hay de sobra para cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pero no tanto quizá para cubrir la avaricia de unos pocos, ¿no? Entonces, cuando uno busca simplemente el satisfacer sus necesidades, de esto hay para todos de sobra, ¿no? Entonces, si alguien logra algo, el cambio, el trabajo interior que hay que hacer es llegar a lograr alegrarse, o sea, transformar esa envidia por admiración, ¿no? En el sentido de, si él lo logra o el otro lo logra, bueno, pues si encima lo conozco, ¿no? Ya estoy más cerca, ¿no? Estoy con gente, si estoy rodeado de gente que logra lo que yo quiero, pues bueno, por un lado, pues podríamos preguntarle cómo lo ha hecho o ¿Cómo lo qué ha hace, hecho? ¿no? Claro. Como la imagen, me viene ahora la imagen aquella del Ferrari de En busca de la felicidad, ¿no? Sí, el monje, ¿no? El monje. Cuando Will Smith ve aparcar un Ferrari, ¿no? en la acera, al lado de la calle donde pasaba él, cuando no tenía dinero, ¿no? Para comer, Ah, y sí. le pregunta que qué había hecho para lograr llevar ese coche, ¿no? Y el otro le dice que era agente de bolsa, había estudiado, era broker y había estudiado. Entonces es cuando él decide estudiar, hacerse agente de bolsa también, ¿no? Es Sí, es la decir, película En busca de la En felicidad, busca ¿verdad? de la felicidad de Will Smith. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces sería un poco esto, ¿no? Alegrarse, a ver, alegrarse desde la envidia hasta alegrarse hay un proceso entero que recorrer, ¿no? Claro, claro. Pero buscamos eso, ¿no? La aceptación de que primero yo siento envidia y luego incluso preguntar al otro, oye, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué hace para lograr eso? Si es que tenemos la confianza o queremos, y ver, bueno, pues qué podría hacer yo para llegar ahí, pero siempre desde una perspectiva de abundancia, ¿no? Porque si la envidia al final es escasez, ¿no? Hay una carencia interna de creer que yo merezco, pero realmente en el fondo creo que no puedo lograrlo, no voy a ser capaz, ¿no? Claro. De hecho, creo que hay una palabra clave que es utilizado que es un poco el desencadenante, ¿no? Y es ese concepto de merecimiento, ¿no? El merecer, ¿no? Porque, claro, el merecer, la sensación con la envidia es que yo también me lo merezco y no lo obtengo, y por lo tanto es como que proyecto que la culpa de todo la tiene el otro, que me ha Claro, quitado este recurso finito, no, porque entendemos que claro. los recursos son finitos en esa concepción de no abundancia, por decirlo así. Hmm. Y ahí es un poco donde está el tema, ¿no? Esa sensación de merecimiento. Yo también merezco y no lo obtengo.
Claro, y entonces ataco al otro o me ataco a mí mismo, ¿no? Y entras en un bucle difícil de salir. Correcto. Pues fantástico, Juan Pedro, esa primera aproximación al tema. Yo creo que hemos ya empezado a hablar de emociones muy directamente ya, hablando de la rabia, hablando de esa proyección en el otro, esa idea también que tiene mucho que ver en la percepción que tú tengas de la abundancia, de cómo están los recursos, de si hay recursos para todos, de si realmente los recursos son limitados. Todos son creencias, no hay ninguna que sea más verdad que la otra, pero tú tienes que identificar y, como bien decías al principio, tomar conciencia de que sientes envidia, y luego viene el proceso largo, que es el de por qué siento envidia, ¿no? ¿Qué hay detrás que me hace llegar allí? Así que a ver si Merce nos puede ayudar a seguir desgranando este concepto, ¿no? Esta idea, este sentimiento de la envidia, y cómo podemos averiguar qué pasa dentro nuestro para sentir esto y aprovechar ese proceso para aprender, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando, aprender. Bueno, pues me da mucha envidia porque yo todo lo que ha dicho Juan Pedro me lo había estado apuntando. Puesto cuota de éxito, no hay una cuota de éxito. Es curioso, mira, cuando me lo había apuntado esto porque creo que es muy importante y que forma parte de una de las creencias más arraigadas y que provocan este deporte nacional, pero yo creo que es internacional, el deporte, pero no sé, quizá aquí, como aquí se penaliza tanto el fracaso, cosa que en otros lugares no, igual en otros lugares incluso se admira en exceso, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez haciendo un reportaje que estaba entrevistando a una persona muy, muy interesante que había venido a vivir aquí y había dejado su país de origen. Uh-huh. Y me estaba comentando que pasaba hambre, me explicó una historia durísima, ¿no? Y que continuaba aquí. Y bueno, que había tenido alguna oportunidad para volver a su país, pero que había decidido que no. Yo le pregunté por qué, entendiendo que le dije, a mí me parece fantástico que estés aquí, pero ¿por qué pasas hambre aquí y no pasas hambre en tu país, teniendo en cuenta pues que allí estás rodeado de los tuyos? Y me dijo algo que me pareció muy interesante y que creo que es digno de mención. Me dijo, porque aquí hay. Y cuando estás entre personas que tienen suerte, que tienen éxito, que tienen abundancia, siempre, siempre se les cae algo, siempre te pueden ayudar. Es más fácil, pues estar cerca es más bueno, y dice, se me va a pegar la buena fortuna, ¿no? Lo dijo en las palabras de su país, un lugar donde tiene una riqueza increíble a nivel de proverbios y sabiduría de muchísimas cosas que aquí estamos años luz. O sea, ojalá nos colonizaran un rato, ¿no? Para poder aprender. No hemos tenido esa suerte, les colonizamos nosotros a ellos y salimos perdiendo, ¿no? Evidentemente. Y pensé, es muy interesante, porque fijaos que eso va en contra de esa creencia que vosotros apuntabais, del número, de esa cuota de éxito, porque al fin y al cabo, seamos sinceros, si entre estar al lado de alguien que no llega y estar al lado de una persona que tiene éxito, ¿no? Pues seguramente algo recibirás. Y si lo miras desde un punto de vista egoísta, algo se te pega, ¿no? Y eso es una cosa importante. Y para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Aquella vez, porque él veía todo desde otra perspectiva. Es decir, claro, él pensaba, esta gente lo ha conseguido, yo llego aquí y tengo las mismas oportunidades. Y fijaos que también seguramente pensaba que se lo merecía, evidentemente, porque si no, no estaría aquí. Suscribo todo lo que habéis dicho, me he apuntado, hablabais, yo creo que hay un tema muy importante, y es que hablabais de cuando a mí las cosas no me van bien, el tema del merecimiento, es evidente, esa sensación de injusticia, esa sensación de rabia, y luego el tema de la culpa, porque no me van las cosas bien, es culpa del otro. Yo creo que, a ver, evidentemente si alguien te da un empujón y te caes al suelo, pues claro, ha habido una reacción, ¿no? O sea, es evidente que algo ha tenido que ver el otro, igual tú también no ibas estable, ¿no? Pero evidentemente, pero en el tema este de la envidia, la culpa es del otro. Yo creo que en casos así, cuando culpamos a la otra persona por algo que al fin y al cabo se ha buscado la vida, ha intentado hacer cosas, ha tenido éxito, o sea, por lo que sea, en el fondo es un poco para evitar algo que es extraordinariamente doloroso, pero que está ahí latente, pero no queremos reconocer.
y es que nos culpamos a nosotros mismos. Porque la culpa es terrible, ya lo sabemos, es una cosa pringosa y fea, ¿no? Que se te pega y no hay forma de despegar. Entonces, yo creo que hay un primer estadio en el que la culpa es del otro, que es un paso previo para decir, es que no he hecho suficiente, no me he arrastrado suficiente, porque claro, como tenemos muy asociado también el éxito al sacrificio, ¿no? Ayer veía, alguien había puesto en LinkedIn el sacrificio, un montón de estas palabras, ¿no? Que yo no digo que no haya gente que se sacrifique mucho y no tenga éxito, pero hay gente que tiene éxito y tampoco se sacrifica tanto, ¿no? Ya que tiene que ver con otra creencia. Y claro, como hay veces, y esto lo hablo por propia experiencia, que nos arrastramos mucho para conseguir algo y nos dejamos los talones y nos dejamos las manos y lo damos todo y casi enfermamos por conseguir una cosa, si luego no la conseguimos nosotros y la consigue la persona que está al lado, evidentemente eso tiene que hacer en nosotros una reacción terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Que si este proceso lo hubiéramos vivido, y esto lo hemos dicho muchas veces, desde el amor, desde estoy haciendo lo que realmente quiero, me lo tomo de otra forma, hoy igual no hace falta que saque el hígado por la boca y me quede 15 horas, sino igual con 8 ya está bien, y mañana más, y me dosifico, y ya me entendéis, porque esto va de lo que va, ¿no? Y esto, David, tú podías hablar un buen rato de productividad, pues a lo mejor, si cuando llegas eso no lo consigues, miras atrás y como no ves las heridas, sino que ves el aprendizaje, el cariño que le has puesto y las 1000 cosas que has encontrado y has sabido ver en el camino gracias a estar despierto y no estar como un autómata sufriendo porque el sufrimiento es maravilloso y el sacrificio es fantástico, pues a lo mejor no te dolería tanto, ¿no? Yo es algo que quería apuntar, ¿no? Que como nos han vendido, y esto lo he dicho 1000 veces, pero que el sufrimiento mola 1000 y que sufrir suma puntos, tú sufres mucho, no consigues, hay veces que sí, pero hay veces que no consigues, y luego miras al cielo como diciendo, pero si me he destrozado vivo, ¿no? Si he perdido 5 kilos, o yo qué sé, o me he engordado 5 de toda la basura que he comido para poder trabajar sin respirar, ¿no? Y Claro, la vida te dice, pues por eso no, pues para que claro. veas que a lo mejor no es así, ¿no? Y Y además, entonces, claro, perdona, y no te queda, y con esto acabo, y miras atrás, y como estabas en plan autómata con el sufrimiento on, te has perdido un camino en el que a lo mejor hubieras encontrado otra cosa que es la que tenías que encontrar, que suplía el éxito y que es maravillosa, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que tú puedes aportar porque evidentemente te lo mereces, ¿no? Perdón. Es que yo esto lo he vivido tanto que me siento muy reflejada en el tema. claro, porque tú decías, claro, es que el sufrimiento del otro, ¿no? Es como si, o sea, estás comparando los sufrimientos. Te da la sensación de que el Claro. otro no ha sufrido tanto como tú y por lo tanto no lo merece, ¿no? Claro, y incluso sabéis que da mucha rabia, que esto ya es del tope de las rabias de la vida, es cuando el otro no ha sufrido nada y lo sabes porque estabas a su lado y lo has visto. O tú crees, pero a ver, hay un montón de personas, todos conocemos a ese tipo de persona que llega tarde y se sienta en primera fila, ¿no? Y yo lo he dicho más de una vez. A mí había una época de mi vida en que ese tipo de persona me generaba un rechazo terrible, era imposible para mí aceptarlo, pues porque yo andaba arrastrándome y sufriendo mucho porque había comprado la idea de que sufrir mola, que sufrir suma puntos, ¿no? Entonces, la vida me ponía delante muchas de estas personas y el otro día lo contaba en una conferencia, yo hubo un montón de tiempo que tuve muy cerca a una persona que tenía la vida resuelta y comía patatas, solo, o sea, se dedicaba a comer patatas fritas, ¿no? Y yo le odiaba casi, sentía una envidia terrible porque a esa persona me parecía que tenía una vida muy fácil, yo no sabía otros aspectos, pero ese sí, ¿no? Y lo digo en serio, o sea, a mí me costó mucho. Pues yo con el tiempo, ahora veo una persona así y me parece fantástico, o sea, que voy a abrazarle y le digo, cuéntame el método, tío, yo me asocio contigo, ¿no? O sea, ahora me encanta, ahora cuando veo a una persona cerca así pienso, adelante Merced que se puede. Y claro, porque
no se trata de no hacer nada, lo hemos dicho mil veces, se trata de hacer lo que te llena y de hacer también a veces lo que no te llena desde el amor. Y si tú te lo montas para que el camino sea chulo, en realidad la meta no importa, ¿no? El resultado no importa. Pero es que nos sujetamos tanto al resultado, somos el resultado y nos hemos dejado el hígado en el camino, que si no hay resultado, ¿quién te devuelve el hígado? Y soy muy franca porque el hígado está muy asociado a la rabia, ¿no? Y yo lo he vivido. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Por eso que, mira, yo ahora soy súper fan, yo cuando encuentro ahora una persona que veo, que es lo que yo veo, es lo que yo veo. A lo mejor me estoy equivocando y esa persona, pues en otro aspecto de su vida o en este, pero cuando yo veo a alguien que parece que fluye, me encanta. O sea, me pongo a su lado y me quiero comprar un Ferrari, como decíais antes, ¿no? Que por cierto, la película esta de Will Smith sufre lo indecible. O sea, a mí me dolió mucho verla, no la puedo volver a ver porque acaba muy bien, pero el hígado se quedó en el camino, ¿no? Qué duro realmente, ¿no? No mola, prefiero el de las patatas. Exacto, Mercé. Sí, es verdad. En esa peli se sufre mucho y quizás el problema es que la sensación o el aprendizaje que mucha gente se queda de esa película es que con sufrimiento se puede. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, con ese aprendizaje. Yo creo que al final la película muestra una realidad, además está basado en un caso real. Pero yo creo que para mí el aprendizaje de esa película no es el tema del esfuerzo, lo que le hace conseguir a Will en este caso el éxito, sino yo creo que todo viene por un cambio de mentalidad, ¿no? Y eso es lo que yo quería tratar en mi exposición ahora, ¿no? Es el cambio de mentalidad, porque estoy muy de acuerdo con lo que decís. En general hay una tendencia, si sufres consigues algo, yo creo que eso no va ahí. Es difícil ponerse en el otro extremo porque entonces la gente dice, claro, entonces, bueno, pues entonces los ninis, ¿no? Los ninis, que son, en España se conoce, pues, personas que ni trabajan ni estudian, por lo tanto no viven, digamos, a costas de sus padres, en este caso, o las personas que los tutorizan. Y son personas que no se esfuerzan, ¿no? Que no hay ningún tipo de esfuerzo. Entonces, evidentemente no estamos diciendo esto, no estamos diciendo lo otro, y hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio está, para mí, en que las cosas no se consiguen porque tú te esfuerces mucho, sino se consiguen si tú realmente debes de conseguirlo para obtener un aprendizaje. Y esto es muy complejo de explicar y sobre todo, y más de entender, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿no? Si yo soy una persona que, por ejemplo, creo que cuando se aprueba un examen deberías de tener, si tú has estudiado mucho, deberías de tener la mayor nota, ese mismo estrés, esa misma obsesión por sacar la mejor nota puede ser contraproducente porque a la hora de hacer el examen, esa presión hará que tú saques mejor nota. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? ¿O cuál podría ser uno de los aprendizajes? Pues podría ser que realmente no hay que poner tanto esfuerzo y sobre todo, no tanto esfuerzo, sino exigirse tanto. Es decir, el aprendizaje está en no exigirse tanto. No exigirse tanto a uno mismo y no exigirle tanto a la vida. No le exijas a la vida que apruebes este examen. Prueba el examen, estudia lo suficiente, mira cómo te va, y si no te va bien, pues quizás es que ese no es tu camino. O es que no, o tienes que mejorar tu método de estudio. Pero no tiene mucho sentido pensar es que mira qué suerte, se lo ha mirado en un día y ya ha aprobado. Porque tú aquí estás asumiendo que el aprendizaje es el mismo para todos. Y eso no es cierto. Cada persona tiene que aprender unas cosas distintas. Entonces hay personas que tienen que aprender una lección y personas que tienen que aprender otra lección. Y para aprender esas lecciones tienen que vivir experiencias distintas. Entonces tú estás sintiendo envidia de que esta persona está viviendo esa experiencia, pero es que resulta que tú no la tienes que vivir porque no tienes que hacer el mismo aprendizaje que esa persona.
voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate que que envidias a una persona que ha ganado 1.000.000 de euros, ¿no? O 1.000.000 de dólares. Y resulta que esa persona lo que tiene que aprender es cómo superarse de una bancarrota, ¿no? De perder todo su dinero y darse cuenta que el dinero no es importante. Pues para que esa persona se dé cuenta de que el dinero no es tan importante, necesita hacerse millonario primero y luego perder todo ese dinero. Y tú le estás envidiando porque es rico. Pero tú no sabes que de aquí a 5 años se va a arruinar y que el aprendizaje va a ser ese. Y tú estás en una posición no millonaria, digamos, o sea, clase media, por decirlo así, y dices, oh, mira, este que bien lo envidio, es que este no ha hecho nada y ha conseguido el dinero. Y resulta que ha conseguido el dinero para que viva esa experiencia luego de perder el dinero y ver pues que hay cosas más importantes en el dinero como las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, realmente somos, aquí hay que poner, yo creo, un punto de autocrítica, somos muy arrogantes cuando somos envidiosos porque asumimos que sabemos la experiencia que tienen que vivir los demás. Y realmente, si somos honestos, no tenemos ni idea ni la de los demás ni la nuestra. Entonces, creo que a veces sacamos conclusiones de forma precipitada, ¿no? Y esa arrogancia que todos tenemos de alguna forma, yo primero, es porque creemos que sabemos lo que tienen que vivir las otras personas y sabemos, y esa es otra cosa, el sacrificio que esas personas o el esfuerzo que han puesto. Que además no lo sabemos muchas veces, pero ya lo intuimos, esto se lo han regalado, ¿no? Esto se lo han dado y ya claro, yo estoy aquí y tal. Y lo que no estás aceptando quizás es que no depende del esfuerzo que tú consigas eso. Y quizás deberíamos de empezar por ahí. Quizás deberíamos de empezar por aceptar que las cosas no se consiguen a veces solo por el esfuerzo, sino que a veces hay cosas que no se tienen que conseguir porque esa experiencia no entra dentro de nuestro plan de aprendizaje. Bueno, es otra idea, es una manera tal vez distinta de encarar la envidia, pero creo que podemos sacarle jugo, ¿no? Así que me gustaría que siguiéramos comentando en esta línea. Juan Pedro, por ejemplo, ¿qué puedes añadir? Bueno, fijaos que en todo esto, en la envidia, subyace la comparación, que lo estamos diciendo todo el rato, ¿no? La comparación social, que claro, somos seres sociales y es inevitable compararse, pero igual que tendemos, o que el sistema nervioso tiende o nuestro cerebro tiende a buscar lo negativo, a poner la alarma en aquello que puede suponer un peligro, y por eso decimos que hay que entrenar las emociones positivas o agradables, ¿no? La gratitud, ¿no? La alegría, la bondad, hay que entrenarlas porque no salen solas, o son más resbaladizas, ¿no? Duran menos. Igual en la comparación tenemos que entrenar la comparación con uno mismo, no con los demás, porque con los demás ya sale sola. Y encima, pues eso, todos los medios de comunicación quizá también están enfocados a esto, ¿no? La televisión nos saca lo mejor siempre de las personas, lo que decías tú, David, ¿no? De la gente ya cuando ha triunfado, ¿no? Lo mejor de lo mejor, pero no sabemos, no tenemos ni idea, como bien decías, toda la historia que hay detrás de todo eso, si hay sufrimiento, o qué hay detrás. Sin embargo, claro, nos quedamos solo con la parte bonita y decimos, claro, ¿y yo qué? ¿No? ¿Yo qué? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entrenar la comparación con uno mismo, la autocomparación. Es decir, ¿cómo estoy yo ahora con respecto a cómo estaba hace unos meses, o hace unas semanas, unos meses, unos años? Y trabajar en esa dirección para mejorar poco a poco, sin agobios, sin volvernos esclavos de ese objetivo, ¿no? Claro. Pero trabajar en la mejora, digamos, en el camino a la excelencia, que es un camino, no la perfección, sino la excelencia, que es un camino progresivo de mejora, que no tiene fin, con lo cual tampoco buscamos un objetivo concreto, sino mejorar. Entonces, vamos comparándonos con nosotros mismos, que no sale solo, por eso hay que esforzarse y cada vez que se nos va la comparación hacia afuera, pues llevarla hacia adentro y decir, a ver cómo estaba yo, qué estoy logrando, porque muchas veces también estamos logrando cosas nosotros. En realidad yo creo que estamos rodeados de abundancia,
Y habrá gente que igual esto le chirría, ¿no? Pero yo creo que estamos rodeados de abundancia y no la vemos muchas veces. Es decir, que tienes, no sé, estás vivo ya para empezar, ¿no? Y te levantas por la mañana, tienes a lo mejor un techo, tienes un cobijo, tienes para alimentarte, y esto es abundancia. Porque hay gente que quizá no lo tenga, ¿no? Bueno, que quizá no, que no lo tiene. Entonces, simplemente por ese hecho de estar ya vivo, de estar sano, de tener un techo y tener ropa y alimentarte, esto ya es abundancia. Pero claro, como ponemos el foco en los que están mejor que nosotros o en lo que no tenemos, pues ahí viene pues bueno, pues esa envidia, ¿no? Que es, y ya entramos en el bucle, ¿no? Del merecimiento, la injusticia, la rabia, la culpa que decía Mercé, y vuelta a empezar. Entonces yo creo que el foco hay que llevarlo hacia adentro y compararse con uno mismo, y ahí yo creo que ahí está la clave para empezar con todo esto, para empezar a mejorar esto, ¿no? Es decir, deja de compararte con los demás. Claro, hay un problema con las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales, ahí siempre todo el mundo mostramos nuestra mejor versión. Yo me meto también. Claro, nadie pone fotos de mira qué mal me va. Bueno, hay veces que... Bueno, alguno hay, ¿eh? Alguno hay. Porque, pero a veces no sé si es para compartir la tristeza o para dar lástima, no lo sé. Esto ya habría que preguntarle al otro, ¿no? Pero normalmente la gente ponemos lo mejor que me va. Está llena de fotos de vacaciones, de comida, de lo bien que me va, del cumpleaños, de todo lo maravilloso que somos. Y claro, y esto es solo una parte de la realidad. Y la realidad tiene muchas caras, como sabemos. Entonces, claro, si tú te lo crees eso y te quedas solo con esa cara, pues vas a sufrir. Entonces, la comparación social es fuente de sufrimiento. Entonces, hay que buscar la comparación con uno mismo, creo yo. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Creo que has dado ahí con un punto clave, ¿no? Eso yo estoy muy de acuerdo. Al final, la comparación tiene que ser, pues como bien dices, con uno mismo, porque si no, estamos haciendo un poco trampa, ¿no? Más que nada porque las condiciones nunca serán las mismas. Nunca serán las mismas. Ni las condiciones que ha vivido, ni me atrevo a decir, y un poco es lo que decía también, que es las condiciones del aprendizaje que tiene que hacer esa persona. O sea, ni las condiciones, ni los recursos que tiene para hacer el aprendizaje, ni el mismo aprendizaje, con lo cual es totalmente distinto. Y visto desde este punto de vista, es absurda la comparación con los demás, pero está a la orden del día. Sí, y ahí nos tendemos una trampa. Me acordaba ahora de esta frase, ¿no? De, yo si estuviera en tu lugar, ¿no? Si tuviera lo que tienes tú, yo sería feliz. Y claro, esto es una trampa, porque yo si estuviera en tu lugar, sería tú, no sería yo. Claro, yo digo, si estuviera en tu lugar con mi filtro mental, mi forma de ver. Exacto. Y claro, esto no es así, esto no es real. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, Juan Pedro, que hay una cosa que es... hay como, está dentro de la envidia, ¿no? Todavía no hemos hecho la comparación, la culpa, la rabia, y hay una cosa que es la queja, ¿no? Que está ahí, nos faltaba esta pieza, ¿no? Que es la queja, que es un poco, oye, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo no? ¿No? Y exacto, nos faltaba ahí esa parte, ¿no? Totalmente. Sí, sí, la queja, a ver, nos encanta, es otro deporte nacional, igual tenemos que dedicar un capítulo Pues a sí, la queja. sí. Porque parece como que si uno se queja, ¿no? Cuando uno cae en la queja, ya empieza, también está relacionado creo que con el victimismo, ¿no? Que pobre de mí, ¿no? Y no lo voy a lograr, y entonces para que alguien se apiade de mí y que vean lo pobrecito que soy, y a ver si me echan unas migajas y unas limosnas, ¿no? Y alguien me da trabajo, y esto es caer en la escasez. Bueno, es el punto de vista de la escasez otra vez, y estás en el pozo. Entonces, pero luego, cuidado porque luego está el orgullo. No, a mí no me han ayudado, lo he hecho yo todo solo, ¿no? O sea, ahí es el hombre, o el ser humano en este caso, nunca tiene suficiente, ¿no? Cuando no es envidioso, se queja. Y cuando no se queja, es orgulloso. Y cuando no es orgulloso... Bueno, pero el orgullo, a ver, el orgullo saludable, el orgullo saludable es el de alegrarse por lo que uno hace, lo que uno logra, lo que uno consigue. Esto está bien. Otra cosa es el ir más allá del orgullo, ¿no? Que no sé, sería la prepotencia o hay una Por no palabra. dejarse ayudar a veces, ¿eh? Hay una palabra para denominar ese orgullo exagerado que se llama ubris, si lo habéis oído.
Y ese orgullo exagerado, tóxico, ¿no? De Ajá. decir, es que yo, a mí, que me vas a contar tú, ¿no? Yo me lo merezco. Y esto, en realidad, estás en un punto de vista también de escasez, ¿eh? Claro. Porque es como protegiéndote de, a ver, tú que me vas a contar a mí, que yo me lo he ganado a pulso y con lo que decíamos, ¿no? Con mi Sí, sí, esfuerzo y sí. sufrimiento. Hay un punto de soberbia ahí también. Sí, sí, sí. Sí. Muy interesante, Juan Pedro. Pues ya estamos ahí tocando todos los, los sentimientos derivados, ¿no? Emociones derivadas. Al final, evidentemente, estos capítulos son largos por dos razones. La primera es porque a los tres os gusta hablar mucho y la segunda porque la complejidad de cada situación es enorme. Y además somos súper conscientes de que solo la tratamos desde nuestros tres puntos de vista y que seguro que nos dejamos muchísimas cosas, ¿no? Así que vamos a ver si Mercè nos ayuda a acabar de complementar o ampliar un poquito más nuestra visión. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Habéis dicho, estaba pensando esto que decía, ¿no? Hablabais del orgullo. En el fondo, está bien sentirse orgulloso de uno mismo. Lo que pasa que cuando caes mucho en eso, pues al final te estás como defendiendo, ¿no? Y cuando uno se defiende es que decide que es atacable, ¿no? Porque, y os lo puedo decir porque yo en eso tengo un máster de, de atacamiento y de decidir que soy atacable. Me ha parecido muy interesante, me ha apuntado muchas cosas. Fijaos que antes hablábamos del sufrimiento y no suena eso de cuando a alguien le ha ido muy bien, entonces pues esa especie de reportaje de todo lo que sufrió hasta llegar, ¿no? Yo soy una persona que siempre tiene mucho sentido del humor y hay muchas veces cuando lo he pasado muy mal, haciendo broma con amigos, así pensaba, esto me va a quedar muy bien en las memorias, ahora me revienta, pero en las memorias va a ser increíble, súper impactante, ¿no? Porque piensas, lo estoy pasando fatal, pero es que nos encanta, en el fondo es como en el fondo, cuando lo pasamos fatal, que o sea que no queremos, pero no queremos conscientemente. Inconscientemente es como si estuviéramos expiando, pagando una especie de peaje, ¿no? Por todo eso que en el fondo no queremos merecer. Y vamos a la palabra merecer, que lo hemos dicho más de una vez a David, David y yo, este tema lo hemos discutido un montón de veces y estamos de acuerdo, lo que pasa es que yo necesito decir la palabra. El problema realmente es que nos hemos creído que somos lo que hacemos solamente. Y somos lo que somos, porque voy a poner un ejemplo, un ser humano maravilloso que no se mueve, y hay muchísimos seres humanos maravillosos que no se mueven, sigue siendo igual de maravilloso, no necesita hacer nada para tener un valor como ser humano, ¿no? Y he puesto este ejemplo que es extremo, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que ese ser humano no es nada porque no da un resultado? Bueno, pues no tenemos ni idea. Es un ser humano que es válido igual, que sirve igual, que merece todo el amor, que merece lo mismo que los demás, ¿no? Nos han dicho que somos el resultado de lo que obtenemos y nos hemos enfocado en el resultado. Y eso hace, pues que ya sé que suena muy atópico, pero a mí me ha pasado no valorar el camino. Y en el camino, y ya no es no valorar el camino, sino vivirlo de otra forma, ¿eh? Si tú solo crees que lo que importa es el resultado, esa comparación con el otro para conseguir ese resultado igual o mejor, en el camino no vives el camino como tendrías que vivirlo, ¿no? Y eso te lleva a un resultado que no es el adecuado porque o no llegas o llegas tan destrozado que no te sirve, ¿no? Y antes cuando hablabais me ha recordado eso de los ricos también lloran, esos reportajes de gente de yo me he hecho a mí mismo, no le debo nada a nadie, ¿no? Como si fueran seres infalibles, de estos que no les parió nadie, o sea, no hubo una madre aquel día, nadie les dio a luz, se lo hicieron solos, ¿no? Como si no le debiéramos tantas cosas a muchas personas que hemos encontrado por el camino, incluso a las que nos han dado una patada, ¿eh? Que eso también es importante. Y sobre el tema de la queja, es que la queja también, yo diría, fijaos que yo creo que es casi, ya que hablamos de comparaciones, casi tan deporte nacional como la envidia y a veces incluso más, ¿no? Y aparte lo que nos pasa es que cuando nos quejamos y alguien nos dice no te quejes, nos
duele tanto, ¿no? Porque nos estábamos desahogando y yo creo que todo tiene que ver con la maravillosa palabra que es el merecer, ¿no? Que vamos siempre allí. Y por el hecho de que cuando nos estamos quejando, en el fondo estamos diciendo, con todo lo que yo he hecho y lo que me he sacrificado y no lo he conseguido, ¿no? Porque pensamos que somos lo que hacemos. Y si lo que hacemos no tiene un resultado, entonces parece que alguien nos esté diciendo que nosotros no tenemos valor, no valemos la pena por el hecho de existir. Yo creo que esto es una de las creencias, bueno, a mí esto me ha, iba a decir me ha destrozado la vida, pero ha sido una gran fuente de aprendizaje, ¿no? El descubrir esto, que la verdad es que me ha costado mucho y aceptarlo me ha costado y me está costando, pero yo al final hay veces que acepto y hay veces que acepto que todavía no lo acepto del todo, pero el plan es aceptar, porque esa es la parte importante. Y sé que habías hecho una pregunta, David, pero como tenía apuntado se me ha pasado por alto. No sé si habías preguntado por algo concreto. Pues no sé, ahora mismo no te sabría decir. No, es que sé que has preguntado algo, pero yo he pasado un poco de ti, perdón. Ah, sí. Quería decir, perdón, me ha apuntado entrenar, que yo creo que todo esto se entrena. ¿Es difícil? Sí, yo creo que todo esto se entrena. Es complicado porque en el fondo es como, y este es un tema que tú dominas, por cierto que el otro día vi una conferencia tuya sobre hábitos, ¿no? Muy Sí. interesante. Y no, muy bien. Y no, me gusta porque bueno, era una entrevista, pero en plan conferencia, todas las que haces aportas algo distinto, o sea, no te repites, que hay gente que se repite muchísimo a veces y está muy bien, que no lo hagas. Hablabas de esto, ¿no? Y dijiste algo muy interesante, bueno, muchas cosas, pero una de ellas era cuando hablabas de cómo fijar un hábito, decías, si no te resuena, si no lo sientes en el corazón, no lo hagas. Yo creo que esa es mucho la clave. Cuando nos entrenamos para cambiar, esto se va a resistir, el ego se va a resistir, el cuerpo se va a resistir, todo se va a resistir para que no lo hagas y es realmente muy complicado. Por tanto, es muy importante que realmente lo desees, que realmente te imagines con esa nueva vida y digas, yo quiero eso, yo ya la siento y yo creo que es para mí, ¿no? Que eso me gustó mucho. Y es un entrenamiento, pero es muy complicado. Casi que es más fácil el deporte, el otro, porque al menos ves que te estás moviendo, ¿no? Y también es muy saludable, como esto, ¿eh? No, ese era un apunte que me he apuntado, hay que entrenarlo y cuando veas que te vas por el otro lado, decir, no, tranquilamente, pero sin reproches, ¿eh? Sin culpas, porque si no estás haciéndote la zancadilla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tampoco no te puedes exigir aprender rápido. Yo creo que es un poco pues como el deporte, ir paso a paso, ir aprendiendo, ir caminando. Para mí, creo que es clave la comprensión. Es decir, la comprensión de ti mismo, de los demás, de la vida, es clave para superar la envidia, para que la envidia sea algo un poco más testimonial en tu vida, ¿no? Y la comprensión, me refiero a una comprensión no tanto racional, sino más allá de la razón, más allá de las emociones. Tiene que ser una comprensión global de cómo funciona la vida, de cómo, por qué estás aquí, quién eres, esas preguntas trascendentes, ¿no? Si tú no tienes claro esto, funcionas como un autómata y vives en base a unas paredes más estrechas, ¿no? Por decirlo así. Por eso siempre yo recomiendo, lo que pasa es que es difícil, no es algo enseñable, es algo vivible, o lo vives o no lo vives, o lo comprendes o no lo comprendes. Pero claro, cuando tú comprendes cómo funciona la vida, o tienes una idea abierta en ese sentido, y ves que cada persona tiene su aprendizaje, cada persona vive su propio infierno, cada persona vive sus circunstancias, tiene unos recursos distintos porque tiene que vivir unas experiencias distintas. Cuando comprendes eso, tienes una comprensión real, no racional, sino real, que lo sientes, que es así de verdad. Todo se relativiza, pierde peso, no sientes tanta presión, no le exiges tanto a la vida porque entiendes que en realidad todo funciona como tiene que funcionar, aunque no te guste. Eso es cierto, muchas cosas no nos gustan. Y es normal que no nos gusten.
Pero cuando comprendes, dejas de hacer una cosa, que es el juicio, dejas de juzgar. Cuando tienes una comprensión real de cómo funciona la vida y por qué pasan las cosas, dejas de juzgar, ya no existe el juicio. Y cuando dejas de juzgar, dejas de quejarte, dejas de envidiar, dejas de atacar, porque sabes que ya no es necesario. Comprendes que es un gasto energético inútil, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo llegamos a esa comprensión, ¿no? ¿Hay que iluminarse? No estamos hablando en realidad de iluminarse o no iluminarse. Yo creo que estos términos todavía son confusos, ¿no? Porque hay mucha literatura en ese sentido. Yo creo que no hay que iluminarse, ni hay que ser un gurú, ni mucho menos. Creo que simplemente es explorar nuevas ideas y verificarlas en tu experiencia, y ese es el objetivo que tenemos en Conversaciones Emocionales, ¿no? Es decir, que te escuches este capítulo y pienses si algo de lo que estamos diciendo resuena en ti como verdad. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí, si crees que es así, pues actúa, piensa, siente en base a ello, ¿no? Que es un poco la forma de integrar pues, las nuevas creencias o nuevas ideas, ¿no? Entonces yo considero que esa comprensión viene por una escucha interna y sobre todo por el autoconocimiento, ¿no? Lo hemos comentado muchísimas veces los tres, la importancia de autoconocerse, de saber por qué reacciono así. Para eso pues a veces hay que mirar un poco atrás, qué pasó en mi infancia, por qué viví esto, qué me ha enseñado esto. Y es vivir en un estado de reflexión continua, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va muy bien pues pararse cada día, tener un espacio de tiempo para reflexionar sobre lo que has vivido, qué sentido tiene, y de esta forma yo creo que es más fácil llegar a una comprensión, ¿no? A veces esa comprensión se puede sustituir por una, no sé qué palabra usar, pero vendría a ser como quizás no lo comprendo, pero lo acepto. No sé si le podríamos llamar fe a esa palabra, no es una fe religiosa en este caso, es una fe como de, bueno, en realidad se resume en una frase que me gusta decir mucho, que es confianza en la vida. Es decir, confianza en que la vida, el universo, podemos llamar de muchas maneras, ya tiene sus mecanismos de funcionamiento. Y ya funciona como tiene que funcionar. Y no soy yo quien tiene que hacer nada para que eso funcione. Por lo tanto, seguramente la palabra sería confianza, ¿no? Una confianza de que las personas que yo conozco tienen su aprendizaje, confío que es el aprendizaje que necesitan, yo tengo el mío, también tengo los recursos que necesito para hacer este aprendizaje, y eso me quita mucho peso. Me quita mucho peso de ya no tengo que controlar que mi éxito sea mi éxito, que si el otro éxito del otro no me afecte negativamente, porque si veo el éxito del otro estoy viendo que yo no tengo el éxito o el éxito que creo merecer, y ahí entra la pelota, ¿no? Entra un poco el lío, ¿no? Un lío mental, un momento de una espiral de pensamientos que nos llevan muchas veces, acaban pues, en la rabia, en la sensación de injusticia, ¿no? Entonces creo que la clave está en la confianza de que si hay algo que desconozco es porque no lo tengo que saber y no pasa nada. Y bueno, pues no lo tengo que saber y no tengo. El problema es que nuestro cerebro, y ahí nos juega una mala pasada, y es que lo que no conoce lo interpreta. Es como que, ¿no? Siempre digo que rellena espacios, ¿no? Si aquí no hay información, se inventa un texto para que el libro esté completo, ¿no? Si le falta una página al libro, se la inventa en base al pasado, a recuerdos, ¿no? Genera un nuevo texto, pero no es el texto real. Y el problema es que nos creemos que el texto es real. Entonces, claro, estamos interpretando un cuento, un libro, en base a unas páginas que no son así, pero nosotros las percibimos así, y además muchas veces eso sucede de forma inconsciente, no somos conscientes de ello. Con lo cual, al final, de la película al libro no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es totalmente una historia que nos hemos creado. Entonces, claro, si yo sé esto, si yo sé que mi cerebro funciona así, tengo que poner en tela de juicio todo lo que pienso sobre los demás y sobre mí mismo. Quiere decir, no me puedo aferrar a mis pensamientos como si fueran verdades absolutas. Y quizás las emociones que siento me vienen a explicar esto, me vienen a decir, ¿seguro que esto es así? Bueno, no sé.
Claro, hay un aprendizaje, yo entiendo que todo esto es muy complejo, de hecho lo es, pero simplemente la próxima vez que sientas envidia, pregúntate 3 cosas, ¿no? En primer lugar, piensa si conoces el aprendizaje que tiene que vivir en su vida la persona que estás envidiando. Si lo ¿conoces realmente el aprendizaje que tiene que hacer? ¿Sí o no? La segunda idea es, ¿conoces el pasado de esa persona? ¿Conoces todo lo que ha vivido esa persona? ¿Sí? ¿No? ¿Lo conoces a ciencia cierta o tienes algunas ideas? O tu cerebro ha rellenado huecos, ¿no? Como se suele decir. Y por último, ¿tú tienes claro el aprendizaje que tienes que vivir? Entonces, claro, ahí con esas 3 preguntas, yo creo que podríamos desarmar cualquier envidia, ¿no? Cuando tú te respondes y te respondes de forma honesta a estas 3 preguntas, yo creo que seguramente cuestionamiento sobre la envidia quedará como muy encima de la mesa, ¿no? Entonces, pues quizás sí que es cierto que no conozco realmente el pasado de esa persona, no sé qué aprendizaje tiene que hacer esa persona y además me doy cuenta que tampoco sé el aprendizaje que tengo que hacer yo. Entonces, ¿cómo voy a saber el aprendizaje o las vivencias que tienen que vivir otras personas si no sé ni las mías? Entonces, bueno, puede ser una herramienta un poco para canalizar, gestionar, disolver esa envidia. Bueno, pues como siempre se nos acabamos haciendo casi 1 hora de capítulo. Yo no sé qué pasó, que un día empezamos a alargarlo hasta 1 hora y ahora ya difícil es el día que no llegamos a 1 hora, pero bueno, nosotros nos sentimos cómodos, lo pasamos bien y bueno, y es lo que hay, ¿no? Bueno, pues ahora sí, cerramos el capítulo con una última idea, un último punto de vista, Juan Pedro. Bueno, pues ya con lo que ha dicho David, ya me he quedado aquí, estaba, bueno, absorto escuchándote todo el mensaje que estabas dando, ¿no? Que yo creo que ha estado en la diana, ¿no? Bastante. No sé, yo por añadir algo, así me estaba acordando de la metáfora del cine, ¿no? Que tenemos un yo cinematográfico, ¿no? Y cinéfilo, que le gustan las películas y se monta películas y en realidad está proyectando películas todo el día. Exacto. Y nuestra mente, digamos que es bueno, pues la pared donde proyecta y es eso, es una película. Entonces, si tú, lo que tú decías, si tú te crees, tú estás viendo la película y te la crees, pues es como si fueras al cine y te pelearas con las imágenes que aparecen allí, que te liaras a porrazos con la pantalla, ¿no? Con los personajes que aparecen en la pantalla. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, como sabemos que tenemos otro yo, el yo observador, el espectador, que hay mucha investigación que demuestra que, bueno, esto se le llama consciencia, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos de observar lo que ocurre dentro, lo que ocurre fuera, como un observador, y este observador digamos que no se contamina de la película, es capaz de verla. Pero claro, para eso hay que entrenarlo. Y bueno, parece ser que la meditación, pues bueno, mindfulness podría ser una herramienta, te entrena en eso, en observar. Entonces yo diría, pues bueno, pues entrena a tu observador, mira las películas que proyectas y en este caso el de la película de la envidia y no te la creas, date cuenta que es una película y a partir de ahí, bueno, pues ya todo lo que has dicho tú y lo que ha dicho Mercè, bueno, pues requiere un entrenamiento y un proceso, ¿no? Pero entrena tu yo observador y mira las películas que te cuentas, como bueno, a través del yo cinematográfico, ¿no? Exacto, Juan Pedro. Desde la butaca, ¿no? Podríamos decir, siéntate en la butaca y date cuenta de que estás viendo una película y no viviéndola en ese sentido, ¿no? Pues excelente, Juan Pedro. Gracias, como siempre, también por tu punto de vista. Y bueno, Mercè, últimas palabras. Creo que hay una cosa importante que creo que no hemos dicho, que es, bueno, tú lo has dicho un poco, Mercè, pero sí que me gustaría acabar un poco con este tema, que es, vale, y si sentimos envidia y lo reconocemos, tampoco nos sintamos culpables, ¿no? Porque claro, esto es importante, quiero decir, ¿no? A ver, es que ahora todos tenemos que ser
¿no? Nadie tiene que sentir envidia. No estamos diciendo eso, no querríamos que quedase ese mensaje, sino la idea es, una vez asumimos que realmente estamos sintiendo envidia, entenderlo, ¿no? Entenderlo, comprendernos a nosotros, comprender a los demás y que en otra ocasión sea un poco diferente o vivamos una situación diferente, ¿no? Pero no estamos en absoluto diciendo que no hay que sentir envidia, porque si la sientes no la puedes negar, tienes que investigar, la verdad, Mercè. Precisamente iba a hablar de ese tema, porque lo que ha dicho Juan Pedro de eso, convertirte en el observador, que es un poco, no la cura de todos los males, pero el primer gran paso, esa aceptación, ese observar, porque entonces ya no te araña tanto, ¿no? Todo lo que ves y todo lo que percibes. Y el otro, y lo que iba a decir iba en ese sentido, ¿no? Ser honestos y honestas con nosotros mismos, porque es que la envidia cuesta, ¿no? Es como, como eso de debilidades y fortalezas, que todo el mundo resulta que es perfeccionista, y no es verdad, no, es cierto, no, lo sé, porque si supierais lo que es, ya no lo iríais diciendo alegremente, no sabéis lo que es, ¿no? Pero todo el mundo es perfeccionista, pero nadie es vago, ¿no? Nadie, o sea, nadie tiene pereza, ¿no? Que tampoco pasa nada. El otro día alguien decía, ¡viva la pereza! Pues viva la pereza. Pues con esto pasa, ¿no? Que hay otras cosas que es como un poco la rabia también nos cuesta mucho de reconocer, en cambio la tristeza pues como que mola, como que queda bien en las fotos, ¿no? Pero la rabia, y por ahí va un poco. Tiene mala prensa, sí. Claro, seamos honestas y honestos y entremos dentro, notemos cuando nos sentimos así alguna otra vez, cuándo nos ha pasado, qué es lo que hemos pensado en ese momento, hacer un poco de introspección, aceptemos, evidentemente, no seamos culpables, pero luego no pasa nada. ¿Siento envidia? Pues envidia cochina, no pasa nada, ¿no? Pero vale la pena ser honesto y entonces puedes hacer ese ejercicio de la observación. Yo creo que, mira, no pidamos más. Si con esto ya lo hacemos, porque a mí me cuesta incluso, si hacemos y conseguimos esto, o sea, si somos honestos, descubrimos qué emociones, o emociones, porque puede haber más de una. La rabia seguro que está ahí, frustración, impotencia, injusticia. Y luego, somos capaces de hacer el ejercicio de observación. Bueno, esto es cum laude ya del tirón. O sea que es fantástico el ejercicio. Matrícula. Ya hemos aprendido un montón. Matrícula directa. Totalmente. Pues excelente Gracias. conclusión, Mercè. Muchas gracias, como siempre, también por tu aportación, por tus puntos de vista. Y nada, la verdad es que ahora sí nos tenemos que despedir y hoy es una despedida un poco especial porque nos vamos a tomar unas vacaciones, ¿verdad, chicos? Unas merecidas vacaciones. Este es el último capítulo que vamos a publicar este verano, bueno, verano aquí en el hemisferio norte, porque no nos olvidamos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan en el hemisferio sur. Y bueno, pues nosotros pues aquí en España normalmente pues, se suelen hacer vacaciones julio-agosto. Nosotros nos vamos a tomar el mes de agosto de vacaciones. Y en septiembre volvemos con nuevos capítulos, con nuevas ideas, nuevas emociones, nuevas situaciones para analizar. Y no sin antes, pues bueno, despedirnos aprovechando un poco, pues haciendo balance de esta temporada. Gracias a todas las personas que formáis parte de la comunidad de conversaciones emocionales, que nos seguís en las redes sociales, que estáis suscritos al canal de YouTube o a los canales de iVoox, de Spotify y también de iTunes. También a las personas que pues, nos comentáis los comentarios, o sea, que nos escribís comentarios sobre los capítulos, incluso que nos sugerís temas. Muchísimas gracias de parte de los tres por ese apoyo y nosotros, pues bueno, volveremos en septiembre con las pilas cargadas y con más situaciones que diseccionar desde el punto de vista emocional. Así que un saludo y hasta pronto.